¿Alguna vez has imaginado perderlo todo y aún así encontrar un nuevo comienzo donde menos lo esperas? Esta es la emocionante historia de un hombre que, tras enfrentar el dolor más devastador, presenció un milagro en medio de la aridez de Texas. La vida tiene formas misteriosas de sorprendernos, ofreciendo una segunda oportunidad cuando todo parece perdido. Era el verano de 1873, en el corazón de Texas. Un verano tan implacable que la tierra se agrietaba hasta que sus raíces más profundas desistían de luchar. Allí, en un pedazo de suelo seco y castigado por el viento, vivía Thomas Morrison, un ranchero de manos encallecidas y una mirada que había visto más tormentas que lluvias. 3 semanas antes había enterrado a su esposa, Helena, que murió al dar a luz a 2 niñas frágiles y llorosas. Desde entonces, el silencio de la casa se había convertido en un peso insoportable. Thomas pasaba los días dividido entre el ganado y el luto, aferrado a la amarga promesa de no volver a dejar que el amor entrara en su vida. El suelo de la sala aún guardaba las marcas de las botas de Helena, y el suave olor a lavanda que ella usaba parecía burlarse de él cada vez que el viento entraba por la ventana. Las niñas, pequeñas y hambrientas, eran al mismo tiempo un hilo de esperanza y una condena. Thomas las miraba con ternura, pero la desesperación de no poder alimentarlas le corroía el alma. Sabía que solo no podría con todo. El rancho exigía cuidado, los animales necesitaban agua, y él mismo apenas encontraba fuerzas para levantarse de la cama. Fue en este escenario de casi abandono que el destino puso a Gracie en su camino. Apareció en una tarde sofocante, trayendo solo una bolsa gastada y el semblante de quien lo había perdido casi todo, pero aún se aferraba con firmeza a lo poco que le quedaba, su dignidad. Viuda a los 28 años, marcada por el dolor de perder a su hijo al nacer y por las deudas de juego dejadas por su marido, Gracie no buscaba solo un refugio, buscaba un motivo para seguir viviendo. Thomas se levantaba temprano todos los días, como quien carga un fardo más pesado que la propia tierra árida donde vivía. Las gemelas, demasiado pequeñas para entender, lloraban constantemente, exigiéndole una fuerza que ya no tenía. La casa, antes viva con la presencia de Helena, parecía hacer eco de su ausencia en cada rincón. Todo recordaba el vacío. El olor del café no tenía sabor. El viento que cruzaba el porche solo traía silencio. Y hasta los animales parecían sentir su falta. Thomas, endurecido por el dolor, intentaba cumplir la promesa de no volver a abrirse al amor, como si fuera una forma de permanecer fiel a la memoria de su esposa. Pero la verdad era otra. Cada día que pasaba, se hundía más en el peso de la soledad, incapaz de lidiar con el caos que ahora gobernaba su rancho y su corazón. Fue en este desolador escenario que Gracie apareció, en un sofocante atardecer de verano. Vestía un traje gastado, marcado por el tiempo y la pobreza, y llevaba en los ojos una mezcla de cansancio y esperanza. Había perdido a su propio hijo en el parto meses antes, y su marido, además de muerto, solo había dejado deudas y deshonra. Huyendo de la persecución de Santiago, un prestamista cruel, solo buscaba un refugio, un pedazo de tierra donde pudiera respirar sin miedo. Al ofrecer sus servicios como nodriza, no lo hacía solo por supervivencia, sino también por un impulso casi instintivo de dar sentido a su dolor cuidando de otras criaturas. Thomas, desconfiado y endurecido, aceptó más por necesidad que por elección. Pero en ese instante, algo invisible comenzó a cambiar, aunque ninguno de los dos tuviera el valor de admitirlo. En el primer contacto con las gemelas, Gracie demostró una delicadeza
que sorprendió incluso a Thomas. Sostenía a las pequeñas como si sostuviera el mundo, y su llanto cesaba como por arte de magia. Era como si reconocieran en ella un calor que el padre, atrapado en su propio dolor, no podía ofrecer. La rutina de la casa, antes marcada por gritos y noches en vela, comenzó a adquirir un ritmo más sereno. Thomas observaba desde lejos, entre el alivio y la culpa. Alivio por ver a sus hijas en paz, culpa por no ser él el responsable de ello. Gracie, aunque sin decir mucho, traía consigo una calma rara, como si su propio sufrimiento la hubiera vuelto más paciente ante la vida. Y, sin darse cuenta, la casa comenzaba a respirar de nuevo, como si poco a poco estuviera volviendo a ser un hogar. Thomas, sin embargo, no se permitía acercarse. Observaba a Gracie como quien mira un espejo que refleja cosas que no quiere ver. Veía en ella la fuerza de alguien que lo había perdido todo y aún así seguía en pie. Esa fuerza lo irritaba y lo fascinaba al mismo tiempo, porque dejaba al descubierto su propia debilidad. Gracie, por su parte, percibía la dureza de él, el peso del luto aún fresco, y no intentaba forzar nada. Solo hacía su parte. Cuidaba de las niñas, mantenía la casa en orden y discretamente devolvía algo de dignidad a aquel espacio abandonado por el afecto. Entre ellos había un silencio cargado de tensiones, pero también de algo más profundo, una comprensión tácita de que, aunque diferentes, estaban unidos por el mismo terreno de pérdidas. Cada mirada intercambiada era una conversación no dicha, un diálogo de almas marcadas por el dolor. Poco a poco, la presencia de Gracie comenzó a transformar más que la rutina de la casa. Los vecinos, curiosos, empezaron a cuchichear sobre la joven viuda que ahora vivía bajo el techo de Thomas. Para algunos, era solo una cuestión de necesidad práctica, pero otros no dudaban en lanzar juicios severos. En la pequeña comunidad texana, las apariencias eran tan importantes como el sudor derramado en la tierra. Thomas ignoraba los comentarios, o al menos fingía ignorarlos. Sin embargo, dentro de sí, sentía el peso de la presión social. Sabía que tarde o temprano alguien exigiría explicaciones. Gracie también percibía las miradas de reojo cuando iba al pueblo a comprar provisiones, pero elegía el silencio como defensa. Aún así, a pesar de las miradas, permanecía firme, como quien había encontrado en aquellas dos niñas una razón que justificaba soportar cualquier carga, incluida la de la maledicencia ajena. Mientras los rumores se extendían, otro peligro más concreto acechaba en el horizonte: Santiago. El prestamista no había olvidado las deudas dejadas por el marido de Gracie y tampoco la perdonaba por no tener cómo pagarlas. Enviaba recados, mandaba hombres a vigilar, y con cada sombra que se acercaba al rancho, el corazón de Gracie se aceleraba. Thomas percibió ese miedo en sus ojos incluso antes de que ella se lo confesara. Cuando finalmente reveló la verdad, él se sintió dividido entre la rabia y la compasión. Rabia por la cobardía de un hombre que perseguía a una mujer desamparada, compasión por aquella viuda que ya había sufrido más de lo que merecía. A partir de ese momento, Thomas no solo toleraba su presencia, comenzó a sentir la responsabilidad de protegerla, no por amor todavía, sino por una especie de deber que nacía junto con el creciente respeto que empezaba a tener por ella. El verano tejano no daba tregua. Las tardes largas, calurosas y polvorientas hacían del rancho un campo de batalla contra la sequía. Gracie, sin embargo, lograba traer frescura incluso en los días más sofocantes. Preparaba limonadas, improvisaba sombras para las niñas e incluso sonreía, aunque el calor pareciera
insoportable. Thomas la observaba, intrigado, como quien intenta descifrar un enigma. Se acordaba de Helena en cada rincón de la casa, pero empezaba a darse cuenta de que Gracie no intentaba ocupar ese lugar. No había sustitución, solo presencia. Una presencia que devolvía cierto equilibrio. El silencio entre ellos, que antes pesaba, ahora estaba cargado de una extraña familiaridad. No era amor todavía, pero ya no era mera conveniencia. Era algo a medio camino, como una tierra seca que comienza a abrirse, tímida, a la posibilidad de la lluvia. A pesar de la creciente armonía, Thomas continuaba resistiéndose. Se sentía culpable cada vez que un pensamiento tierno sobre Gracie cruzaba su mente. ¿Traicionaba la memoria de Helena al permitirse notar la fuerza de aquella mujer? ¿Traicionaba sus propias promesas? Por la noche, sentado en el porche, luchaba con estas cuestiones mientras miraba el cielo estrellado. Gracie, por su parte, jamás presionaba. Sabía que el amor no se fuerza, solo crece cuando encuentra espacio. Así, mantenía su enfoque en las niñas, cuidándolas con una dedicación que despertaba en Thomas una mezcla de gratitud y desesperación. Gratitud por no estar solo en esa lucha, desesperación por darse cuenta de que empezaba a depender de ella. Aún no lo admitía, pero la barrera que había levantado a su alrededor estaba siendo lentamente corroída, no por tormentas violentas, sino por la suave paciencia de una mujer que también conocía el dolor de la pérdida. Cierto día, una nota fue dejada en la puerta del rancho. Sin firma, solo una frase: «Las deudas no desaparecen con los muertos». Thomas la encontró antes que Gracie y por instinto la escondió, pero el peso de aquellas palabras le quemaba en las manos. Sabía que era Santiago. No era solo la deuda, era la amenaza velada, la promesa de violencia. Thomas, que hasta entonces se había mantenido distante, sintió crecer dentro de sí una rabia antigua, la misma que le había ayudado a soportar años de sequía y pérdidas. No podía permitir que aquel hombre rondara su casa, amenazando a sus hijas y a la mujer que ahora formaba parte de ese hogar. Gracie notó el cambio en su comportamiento, pero no preguntó. Ella también conocía el terror de vivir a la sombra del prestamista. En el fondo, se sintió aliviada por no estar ya sola ante aquella amenaza. Las tensiones se intensificaron. Uno de los secuaces de Santiago fue visto en el pueblo, preguntando por Gracie. El sheriff no hizo más que encogerse de hombros. Las deudas, para él, eran asuntos privados. Thomas comprendió entonces que nadie más que él podría garantizar la seguridad del rancho. Empezó a reforzar cercas, a cerrar puertas con llave, a mantener la escopeta siempre a mano. Pero más que eso, fortaleció dentro de sí la decisión de proteger lo que quedaba de su vida. Por primera vez desde la muerte de Helena, sentía que tenía algo que perder de nuevo. Eso lo asustaba, pero también le daba un sentido. Gracie percibía ese movimiento, ese endurecimiento ya no por el dolor, sino por la responsabilidad. Y, en medio del miedo constante, una extraña esperanza comenzaba a brotar entre ellos, como si el peligro fuera también el catalizador de un acercamiento inevitable. Las niñas, ajenas a las amenazas, seguían creciendo bajo el cuidado de Gracie. El apego de ellas a la nueva figura materna era evidente. La llamaban cuando lloraban, buscaban sus brazos incluso antes que los del padre. Thomas, al principio, sentía una punzada de celos, como si Helena estuviera siendo reemplazada, pero pronto se dio cuenta de que aquello no era una pérdida, sino una ganancia. Gracie no borraba la memoria de su esposa, solo llenaba un vacío que, de otro modo,
sería insoportable para las pequeñas. Esta constatación lo conmovió profundamente. Por primera vez se permitió sonreír sin sentir culpa. La visión de sus hijas durmiendo en el regazo de Gracie era al mismo tiempo un alivio y una invitación a la esperanza. Thomas todavía luchaba contra la idea de abrir su corazón, pero comenzaba a comprender que quizás amar de nuevo no era traición, sino supervivencia. El otoño trajo consigo una tregua en el calor, pero también el presagio de tiempos duros. Las cosechas fueron escasas, y Thomas sabía que enfrentaría dificultades para mantener el rancho. Gracie, al notar su preocupación, comenzó a ayudar más directamente. Además del cuidado de las niñas, aprendía tareas del campo, improvisaba soluciones y buscaba formas de ahorrar. El trabajo conjunto los acercaba de manera inevitable. Los silencios entre ellos ya no eran pesados, sino cómplices. Una mirada bastaba para compartir la misma preocupación o celebrar un pequeño triunfo. En esa convivencia, el dolor fue cediendo espacio a una asociación sólida, casi imperceptible en su formación, pero poderosa en sus efectos. Y, mientras trabajaban codo a codo, Thomas comenzó a ver en Gracie no solo a la viuda que había necesitado refugio, sino a la mujer que estaba ayudando a reconstruir su vida. En una tarde nublada, Gracie encontró una antigua fotografía de Elena sobre la repisa. Dudó antes de volver a colocarla en su sitio, pero Thomas la sorprendió en ese gesto. En lugar de enojo, él solo suspiró y dijo: «Ella merece ser recordada». La respuesta tomó a Gracie por sorpresa. Temía competir con un recuerdo, pero aquel momento reveló algo diferente. Thomas no buscaba reemplazar a Elena, solo aprender a vivir sin dolor. Gracie se dio cuenta entonces de que podía existir en aquel espacio sin necesidad de borrar el pasado. El respeto que él demostraba por su difunta esposa era el mismo que comenzaba a demostrar por ella. Fue en ese instante que un lazo invisible se fortaleció entre los dos. La comprensión de que amar de nuevo no significaba deshonrar, sino expandir la capacidad de seguir adelante, aún llevando cicatrices que jamás desaparecerían. Mientras el vínculo se afianzaba, Santiago intensificaba sus amenazas. Un día, Gracie encontró en la puerta del rancho un saco con restos de animales muertos, una clara señal de intimidación. El miedo la paralizó, pero Thomas reaccionó con una firmeza inédita. Decidió buscar directamente al prestamista. La reunión, tensa y casi violenta, dejó claro que Santiago no se rendiría fácilmente. Veía en Gracie no solo a una deudora, sino a una presa que alimentaba su poder. Thomas regresó a casa decidido. No permitiría que aquel hombre controlara sus vidas. A partir de ese momento, la lucha dejó de ser solo por el rancho o por las niñas. Se convirtió también en una lucha por la dignidad de Gracie. El peligro los acercaba aún más, pues, entre el miedo y la resistencia, nacieron largas conversaciones, confidencias intercambiadas a la luz del candil, donde cada palabra revelaba fragilidades que antes estaban ocultas. Esas conversaciones fueron el terreno donde, lentamente, germinó algo nuevo. Gracie hablaba de su hijo perdido, describiendo los sueños que nunca se harían realidad. Thomas, en respuesta, confiaba detalles sobre Elena, recuerdos que hasta entonces había guardado como reliquias intocables. En cada intercambio reconocían en el otro la misma herida abierta por la pérdida. Y fue en ese reconocimiento donde surgió una intimidad que no necesitaba de toques ni declaraciones explícitas. Era como si el dolor fuera un idioma secreto que ambos hablaban con fluidez. Las madrugadas, antes solitarias, se volvieron compartidas.
El crujido del viento en las ventanas ya no parecía tan aterrador cuando se estaba acompañado de alguien que entendía los fantasmas interiores. Aún no se trataba de un amor asumido, pero era algo imposible de ignorar. La sensación de que, aunque rotos, todavía podían encontrar consuelo el uno en el otro. El invierno llegó, trayendo noches largas y cortantes. La escasez aumentaba y cada comida se medía con cuidado. Gracie mostraba creatividad para transformar lo poco en suficiente, mientras Thomas se desvivía por mantener vivos a los animales. Esta lucha cotidiana, aunque dura, reforzaba la noción de que eran un equipo. Por primera vez, él comenzó a usar nosotros en lugar de yo cuando hablaba del rancho. Las niñas, ya más grandes, reían y jugaban a pesar de las dificultades, siendo testigos sin saberlo de la construcción de una nueva historia. Para Thomas, aquello era revolucionario, darse cuenta de que, incluso sin abundancia, había riqueza en los lazos. Y para Gracie, era el comienzo de algo que jamás imaginó reencontrar. La oportunidad de, en medio de la adversidad, volver a sentirse parte de una familia. En una noche de tormenta, Santiago envió a 2 hombres para intimidar a Thomas. Hubo gritos, disparos al aire, y por poco la violencia no fue a más. Las niñas lloraban. Gracie temblaba, pero Thomas se mantuvo firme, escopeta en mano hasta que los hombres se retiraron. El episodio marcó un punto de inflexión. Gracie, entre lágrimas, confesó el peso insoportable que cargaba desde la muerte de su marido, el miedo a no ser libre nunca. Thomas, al oírla, hizo algo inesperado. Sin pensar, tomó sus manos y le prometió que no enfrentaría nada sola de ahí en adelante. Fue la primera vez que las barreras entre ellos se rompieron por completo. El toque simple, pero cargado de sinceridad, tuvo más fuerza que cualquier declaración. Gracie se dio cuenta en ese instante de que finalmente había encontrado un puerto seguro, incluso en medio de las tormentas que aún vendrían. La relación entre ellos no pasó desapercibida para la comunidad. Algunas miradas se suavizaron, reconociendo la genuina asociación que se estaba formando. Otras, sin embargo, se volvieron aún más críticas. Para los más conservadores, Thomas deshonraba la memoria de Helena al dar espacio a otra mujer. El peso de la opinión pública volvió a recaer sobre sus hombros. Pero, a diferencia de antes, a Thomas ya no le importaba tanto. Las noches de miedo compartidas con Gracie, los días de lucha codo a codo, todo eso había creado un vínculo que ni los chismes podían quebrar. Aún así, la presión social era real y ambos sabían que tarde o temprano necesitarían tomar una postura. El dilema lo dejaba claro. No bastaba solo con sobrevivir juntos, sería necesario también enfrentar el juicio ajeno con el mismo coraje con que enfrentaban a Santiago. El dilema del matrimonio forzado por la opinión pública comenzó a tomar forma. Sacerdotes y vecinos murmuraban que una mujer, viviendo bajo el mismo techo que un hombre viudo, no era correcto, menos aún con niñas pequeñas de mínimos centros tan. El por medio, Gracie sentía el peso de esas críticas como una nueva forma de persecución. A diferencia de las amenazas de Santiago, esta venía de rostros conocidos, de personas con las que había compartido mercados y oraciones. Thomas, por su parte, odiaba la idea de ser empujado a cualquier decisión por presiones externas. Pero con cada mirada de reojo, se daba cuenta de cómo eso afectaba a Gracie y a las niñas. La injusticia lo corroía. Lo que ellos vivían no era pecado ni mentira, era solo necesidad y quizás algo más. Pero, ¿cómo convencer a toda una comunidad de eso?
La tensión social se volvía tan sofocante como las deudas, exigiendo el coraje de imponerse contra tradiciones arraigadas. En medio de esta presión surgió una rara tarde de calma. Thomas llevó a Gracie y a las niñas al río cercano al rancho. Allí, entre el sonido del agua corriente y las risas infantiles, experimentaron una ligereza casi olvidada. Gracie, sentada en la orilla, observaba a las niñas chapotear bajo la atenta mirada de su padre. La escena le arrancó una sonrisa espontánea que Thomas no pudo ignorar. Fue en ese instante que la vio de una forma diferente, no solo como un apoyo o una compañera de luto, sino como mujer. El silencio que se instaló entre los dos estuvo cargado de significados. No hubo palabras de amor, solo miradas sostenidas por más tiempo de lo habitual. Fue suficiente para despertar un sentimiento que ambos ya sospechaban, pero temían admitir. El río, testigo silencioso, llevó un poco del miedo y trajo la promesa de un nuevo comienzo. Pero la realidad no tardó en invadir ese breve refugio. Al regresar, encontraron señales de intrusión en el rancho, cercas cortadas, puertas abiertas, herramientas desaparecidas. Santiago estaba intensificando el asedio y cada acción suya era un claro mensaje de dominio. Gracie entró en pánico, temiendo que el siguiente paso fuera un ataque directo. Thomas, por otro lado, sintió crecer dentro de sí una furia silenciosa. Ya no se trataba solo de deudas u honor, sino de la seguridad de su familia. Decidió que no huiría ni cedería. Reforzó puertas, colocó trampas y comenzó a prepararse para lo peor. Gracie, al verlo actuar, entendió que él ya no la veía como una carga, sino como alguien digno de ser defendido. La amenaza, paradójicamente, consolidaba el vínculo. Si antes eran dos supervivientes en busca de refugio, ahora eran aliados listos para luchar juntos. Las noches siguientes fueron tensas, pero también reveladoras. Gracie comenzó a dormir cerca de la habitación de Thomas para acudir rápidamente a las niñas en caso de peligro. Esta proximidad los acercó más de lo que imaginaban. Las conversaciones susurradas en el silencio nocturno dieron paso a confesiones cada vez más íntimas. Thomas admitió su miedo a no ser suficiente, a fallar como padre y protector. Gracie, por su parte, reveló el trauma de ser juzgada como una mujer marcada por la desgracia de su difunto marido. En esos intercambios, descubrieron que el peso que cargaban era menos insoportable cuando se compartía. El amor, aún sin nombre, estaba allí. No había surgido de una pasión arrebatadora, sino de la confianza mutua, construida día a día, como ladrillos que levantan una nueva casa. Con cada amanecer, ese sentimiento se volvía más imposible de negar. El clímax de la tensión llegó en una noche sin luna, cuando Santiago apareció en persona acompañado de dos hombres armados. Quería el dinero o a Gracie como pago. El enfrentamiento fue inevitable. Thomas, con un coraje casi insensato, se plantó frente a la puerta, arma en mano. El intercambio de palabras fue breve, cargado de amenazas. Gracie, temblando por dentro, se mantuvo firme a su lado, negándose a retroceder. Los secuaces avanzaron, pero Thomas disparó al suelo, como advertencia, obligándolos a dudar. El pesado silencio que siguió fue decisivo. Santiago se dio cuenta de que allí no obtendría una victoria fácil. Se retiró, prometiendo volver. Cuando se fueron, Gracie se derrumbó en lágrimas, abrazada a Thomas. Aquel abrazo, más que miedo, llevaba la certeza de que estaban juntos en todo. Y al sentir el corazón de él latir contra el suyo, Thomas entendió que jamás permitiría que se la llevaran. A la mañana siguiente, Thomas tomó una decisión que lo cambiaría todo.
Reunió el poco dinero que tenía, vendió parte del ganado y fue al pueblo para negociar el pago de la deuda. No quería solo comprar la paz, quería comprar la libertad para Gracie. El encuentro con Cynthia. Santiago fue tenso pero directo. Thomas entregó el dinero y dejó claro que no volvería a ser amenazado. El prestamista, sorprendido por su determinación, aceptó, pero no sin antes dejar una última advertencia velada. Cuando regresó al rancho, Thomas encontró a Gracie ansiosa, con las niñas aferradas a su falda. Al anunciar que la deuda estaba pagada, lágrimas de alivio corrieron por el rostro de ella. Fue en ese instante que él se dio cuenta de cuánto deseaba verla feliz, libre del miedo. El gesto no había sido solo protección, era también amor, aunque no confesado en palabras. La noticia del pago de la deuda se extendió rápidamente por la comunidad, y con ella creció la expectativa sobre el futuro de los dos. Los comentarios se intensificaron, insinuando que ahora no había impedimentos para que Thomas y Gracie se casaran. La presión social volvió con fuerza, pero esta vez no encontró resistencia en Thomas. Él ya no veía el matrimonio como una obligación, sino como algo natural. Gracie, sin embargo, dudaba. Su corazón ya reconocía el sentimiento, pero el miedo a ser herida de nuevo la paralizaba. Una noche, mientras cosía ropa para las niñas, Thomas se acercó y dijo simplemente: «No necesitamos apresurar nada, pero quiero que sepas, ya no quiero esta casa sin ti». Gracie, emocionada, no respondió de inmediato, pero en su silencio, cargado de lágrimas contenidas, había un sí que solo necesitaba tiempo para ser dicho. Ese tiempo llegó poco después, en una clara mañana primavera. Las flores brotaban alrededor del rancho como un presagio de renacimiento. Gracie, cansada de luchar contra sus propios recelos, decidió finalmente hablar. Reunió el valor y le dijo a Thomas que aceptaba compartir no solo la casa, sino la vida entera con él. El ranchero, hombre de pocas palabras, se limitó a tomar su mano y a sentir, pero en sus ojos había una ternura que no necesitaba de discursos. Las niñas, demasiado pequeñas para comprender, vibraron con la alegría contagiosa que flotaba en el aire. Fue un momento simple, sin más testigos que la naturaleza, pero de una fuerza arrolladora. Allí, en ese gesto silencioso, sellaron el compromiso que daría un nuevo rumbo a sus existencias. El desierto que antes simbolizaba la pérdida se transformaba en suelo fértil para un amor renacido. La boda, celebrada semanas después, fue sencilla. Pocos invitados. Una ceremonia rápida en la pequeña iglesia de la comunidad. Muchos todavía cuchicheaban, algunos juzgaban, pero la mayoría veía con buenos ojos una unión que ya parecía inevitable. Gracie, con un vestido modesto, irradiaba serenidad. Thomas, a su lado, tenía una expresión firme, pero en sus ojos brillaba un discreto orgullo. Para las niñas era solo una gran fiesta, llena de colores y sonrisas. Para los dos adultos era la consagración de un viaje que había pasado por el luto, el miedo y la resistencia. Al salir de la iglesia, el sol los envolvió como una bendición silenciosa. Y, cuando Thomas tomó la mano de Gracie, frente a todos, ya no quedaba lugar para dudas. No se trataba de conveniencia social, sino de un amor genuino, conquistado en la dureza de la vida y en la esperanza de un nuevo comienzo. Con el paso de los meses, el rancho comenzó a florecer de nuevo. El trabajo en conjunto, aliado a la dedicación de ambos, resultó en cosechas más abundantes y animales más sanos. Gracie aportó nuevas ideas, aprovechando conocimientos que había aprendido de su madre, y Thomas, antes reacio a los cambios, empezó a
confiar en sus sugerencias. Las niñas crecían fuertes, risueñas, rodeadas de afecto. El hogar, que antes parecía condenado al silencio del luto, ahora se llenaba de voces y vida. El propio Thomas se sorprendía con la sensación de ligereza que sentía al regresar del campo y encontrar a Gracie en el porche, esperándolo. Ya no cargaba la misma sombra de culpa al sonreír. Había entendido, por fin, que honrar la memoria de Elena significaba también permitirse vivir, abrir espacio a nuevas historias, sin miedo a perder las antiguas. Gracie, por su parte, redescubrió en sí misma una fuerza que creía perdida. El dolor del pasado no había desaparecido, pero se había transformado en combustible para la nueva vida que construía. Ver a las niñas crecer como si fueran sus propias hijas llenaba el vacío dejado por su bebé. No lo olvidó, pero encontró una manera de honrarlo, cuidando con amor a las niñas que el destino había puesto en su camino. Al lado de Thomas se sentía segura y respetada, algo que jamás había conocido plenamente. La casa dejó de ser solo un refugio, se convirtió en su hogar. La pobreza, aunque todavía presente, ya no definía su existencia. Gracie comprendía finalmente que no era una mujer marcada por la desgracia, sino por el coraje de volver a empezar, y eso la llenaba de un orgullo discreto, pero profundo. Las marcas del pasado, sin embargo, no desaparecieron por completo. A veces, durante la noche, Thomas todavía se levantaba invadido por recuerdos de Elena. Otras veces, Gracie lloraba en silencio por el hijo que nunca conoció, pero al contrario de lo que temían, esos momentos no los alejaban. Al contrario, servían como recordatorio de que ambos cargaban dolores que debían ser respetados. En lugar de exigir el olvido, aprendieron a ofrecer silencio y un hombro cuando era necesario. Esta comprensión mutua consolidaba su amor de una forma única. No era una pasión ciega, sino una asociación consciente, hecha de cicatrices aceptadas y acogidas. Finalmente, les mostraba que no era necesario borrar la oscuridad para ver la luz. Bastaba con aprender a convivir con ella y seguir caminando lado a lado. El tiempo pasó, y la reputación de ellos en la comunidad cambió. Aquellos que antes criticaban comenzaron a ver el valor de su unión. El rancho prosperaba, las niñas crecían educadas y felices, y el ejemplo de Thomas y Gracie se había convertido en una referencia de superación. Muchos aún susurraban recuerdos del pasado, pero el peso de esas voces ya no los alcanzaba. Lo que importaba estaba dentro de los límites del rancho, una familia forjada en medio del dolor, pero fortalecida por el amor. Con cada atardecer que observaban juntos, lado a lado en el porche, tenían la certeza de que lo peor había quedado atrás. No porque la vida se hubiera vuelto fácil, sino porque habían descubierto que juntos eran capaces de soportar cualquier tormenta. Las niñas, ya mayores, preguntaban por Elena. Thomas, en lugar de evitar el tema, hablaba de ella con naturalidad, mostrando que su memoria seguía viva. Gracie escuchaba en silencio, sin celos, comprendiendo que el pasado formaba parte del presente. Y, enseguida, las niñas corrían a sus brazos, llamándola mamá, reafirmando que el amor no se medía por la sangre, sino por el cuidado y la entrega. Esta dinámica, lejos de causar conflictos, solidificaba a la familia. Thomas admiraba profundamente la generosidad de Gracie, capaz de convivir con el recuerdo de su difunta esposa sin que oscureciera su propio lugar. Era un equilibrio delicado pero esencial. Al final, todos ganaban. Las niñas, por tener dos madres en su memoria; Thomas, por tener dos mujeres que marcaron su vida; y Gracie, por haber encontrado finalmente su lugar en el mundo.
Los años siguientes estuvieron marcados por el trabajo duro, pero también por alegrías simples, buenas cosechas, cumpleaños celebrados, noches de música e historias alrededor de la chimenea. El peso de la soledad dio paso a la ligereza de la rutina familiar. Thomas envejecía, pero con la serenidad de quien sabía que no estaba solo. Gracie florecía, transformándose en una mujer respetada por la comunidad, no por la caridad recibida, sino por la fuerza demostrada. Las niñas, testigos de todo este recorrido, aprendían desde pequeñas que la vida podía ser dura, pero también generosa. Esa era la herencia más preciosa que sus padres les dejaban. La certeza de que siempre existe la posibilidad de volver a empezar, incluso cuando todo parece en perdido. Así, en medio del árido Texas, que un día solo había simbolizado desolación, Thomas y Gracie construyeron un oasis de esperanza. Su camino no había sido fácil. El luto, las amenazas, la pobreza y los juicios se habían entrelazado en cada etapa. Pero fue precisamente esa trayectoria la que dio solidez al amor que floreció. El ranchero endurecido y la viuda marcada por el dolor encontraron el uno en el otro no solo un refugio, sino un renacimiento. Sus hijas crecieron rodeadas de afecto, siendo testigos de la fuerza de la resiliencia humana. Y la comunidad, antes escéptica, acabó reconociendo en aquella familia una prueba viva de que la vida siempre puede sorprender. El renacer en suelo árido no fue solo un título para su historia, fue la realidad que construyeron. De la pérdida más devastadora surgió el amor más verdadero, capaz de florecer incluso en el suelo más seco.